Imagina una sociedad construida sobre cimientos de acero, donde la infancia era un preludio para el conflicto y la vida tenía un solo propósito: la defensa inquebrantable de la polis. En medio de una Grecia que anhelaba sabiduría y belleza, una ciudad se consagraba a la disciplina y al sacrificio absoluto. Esa era Esparta. Sus hombres, forjados en un crisol de pruebas implacables, no aspiraban a conquistar imperios, sino a la gloria de caer por su hogar. Esta es la crónica de cómo 300 de ellos, liderados por un rey, enfrentaron al ejército más colosal de la historia conocida, no por ambición, sino por la pura y temida verdad de su juramento. Prepárate para la crudeza y el esplendor de las Termópilas, donde la lealtad y el valor humano se convirtieron en leyenda. En el corazón del valle de Laconia, rodeada de montañas, florecía una de las ciudades-estado más singulares y temidas de la Grecia antigua, Esparta. A diferencia de sus vecinos que prosperaban en el comercio, la filosofía y las artes, Esparta se dedicaba casi exclusivamente al arte de la guerra. Esta devoción no era una elección, sino el pilar de su sociedad, un culto a la obediencia ciega, la disciplina y el sacrificio colectivo por la polis. El sistema, atribuido tradicionalmente al mítico legislador Licurgo, fue diseñado minuciosamente para crear la infantería más formidable del mundo antiguo, el hoplita espartano. El proceso de forjar a estos guerreros comenzaba desde la cuna. Cada recién nacido espartano era sometido a un examen riguroso por un consejo de ancianos. Los bebés que mostraban cualquier signo de debilidad, enfermedad o imperfección que pudieran comprometer su futura capacidad como soldados eran abandonados sin piedad en las faldas del monte Taygeto. Esta práctica brutal, aunque impactante para los estándares modernos, era vista por los espartanos como un acto de pragmatismo necesario para garantizar la fortaleza y la pureza de su casta guerrera. Los niños que superaban esta primera y cruel selección permanecían bajo el cuidado de sus madres hasta los 7 años. Pero esta infancia era breve. A esa edad, el Estado tomaba el control total de su educación, arrancándolos de sus hogares y sumergiéndolos en la agogé, un sistema de entrenamiento militar y cívico implacable que se extendía hasta la adultez. No había lugar para lujos, comodidad o individualidad. Los niños vivían en dormitorios comunes, bajo condiciones espartanas, literalmente, con ropa mínima, poca comida y sin permiso para usar calzado para endurecer sus cuerpos y mentes frente a las adversidades. El hambre era constante y se les incentivaba a robar comida. El castigo no era por el robo en sí, sino por la falta de astucia al ser descubiertos. Este régimen severo buscaba inculcar no solo resistencia física, sino también una obediencia absoluta, una lealtad feroz hacia sus compañeros de armas y la capacidad de soportar el dolor, la privación y el miedo sin quebrarse. Eran moldeados para convertirse en piezas perfectas de la formación militar más eficiente de la época, la falange hoplita. El destino de cada espartano era claro desde el nacimiento: vivir y, si era necesario, morir por la gloria y la seguridad de Esparta. La estructura social de Esparta era tan estrictamente controlada como el entrenamiento de sus jóvenes. En la cima de la jerarquía estaban los espartiatas, ciudadanos plenos, nacidos de padres espartanos. A ellos se les reservaba el privilegio y la carga de dedicarse por completo al servicio militar y al gobierno de la polis. La subsistencia económica no recaía en ellos, ese papel lo desempeñaban otras clases. Debajo de los espartiatas estaban los periecos, hombres libres que habitaban las regiones costeras y montañosas de Laconia. Ellos podían dedicarse al comercio, la artesanía y la agricultura, sirviendo como el sostén económico de la polis, pero carecían de los derechos políticos de los espartiatas y no eran entrenados en la agogé.
en la base de la pirámide social espartana y en un número abrumadoramente superior estaban los ilotas. Estos eran los pueblos nativos de Laconia y Mesenia que habían sido conquistados y convertidos en siervos del Estado. Los ilotas eran obligados a trabajar las tierras de los espartiatas, entregando gran parte de su producción para sostener a la clase dominante y sus comedores comunitarios. La relación con los ilotas era de constante tensión y opresión. Su gran número y el temor a rebeliones eran el motor principal para mantener la vigilancia y la preparación militar espartana. La cripteia, una institución secreta, involucraba a jóvenes espartiatas cazando y asesinando ilotas, aterrorizándolos y sirviendo como un rito brutal de iniciación y control. La constitución de Licurgo, aunque legendaria y sin un registro escrito completo, era la base de este sistema complejo. Establecía un gobierno singular con dos reyes, uno de la dinastía Ágida y otro de la Euripóntida, que actuaban principalmente como líderes militares y religiosos, garantizando un equilibrio de poder. El Consejo de Ancianos, Jerusía, compuesto por los dos reyes y 28 espartiatas mayores de 60 años, tenía un amplio poder legislativo y judicial. Sin embargo, el poder más práctico residía en los éforos, 5 magistrados elegidos anualmente. Los éforos podían supervisar a los reyes, proponer leyes, dirigir la política exterior e incluso juzgar a los propios reyes, asegurando que nadie estuviera por encima de la ley de Esparta. La vida del espartano adulto seguía siendo estrictamente comunitaria. Incluso después del matrimonio, los hombres continuaban viviendo en cuarteles militares y comiendo en comedores comunes, los syssitia. Estos rituales fortalecían los lazos de camaradería y lealtad entre los guerreros, esenciales para la cohesión de la falange. La individualidad era desalentada, el lujo despreciado. La comunicación era directa y breve, dando origen al término lacónico. La fuerza de Esparta no provenía de innovaciones tecnológicas, sino de la disciplina inquebrantable, la cohesión y la ferocidad de su falange hoplita, un muro impenetrable de escudos y lanzas que avanzaba como un solo y temido organismo. Esta sociedad, edificada sobre un fundamento de servicio militar obligatorio y la opresión de los ilotas, garantizaba que cada ciudadano espartano fuera un guerrero de élite, siempre listo para el sacrificio supremo. Mientras otras ciudades griegas exploraban la filosofía o el comercio, Esparta forjaba hombres que pronto serían lanzados contra un enemigo de proporciones colosales, en un desfiladero que eternizaría su leyenda. Mientras Esparta perfeccionaba su maquinaria de guerra humana en la península del Peloponeso, al este, al otro lado del mar Egeo, un imperio de dimensiones colosales proyectaba una sombra creciente sobre el mundo conocido, el imperio aqueménida de Persia. Un coloso que se extendía desde la India hasta Tracia, desde Egipto hasta Escitia, gobernaba a millones de súbditos y controlaba riquezas inimaginables. Su fuerza no residía solo en su vasto territorio, sino en su capacidad para organizar y movilizar recursos a una escala sin precedentes. En el trono persa se sentaba Jerjes I, hijo y sucesor de Darío I. Jerjes era el señor absoluto de un imperio que, para muchos, parecía ilimitado en su poder. Sin embargo, en su corazón cargaba una herida profunda, un legado de humillación dejado por su padre. La derrota persa en la batalla de Maratón en 490 a.C. Darío I había intentado someter a las ciudades-estado griegas, que veía como pequeños e insolentes focos de resistencia a su autoridad. La victoria ateniense en Maratón, aunque pequeña en escala para un imperio tan vasto, fue un insulto al honor persa, una mancha que debía ser borrada con sangre. Jerjes heredó no solo el trono, sino también la ambición de su padre de conquistar Grecia.
Para él, la invasión no era solo una cuestión de venganza, sino de reafirmar la supremacía persa y consolidar el dominio sobre el Egeo, una región estratégica para el comercio y el control imperial. Grecia, con sus pequeñas ciudades-estado y su aparente desunión, era vista como un obstáculo insignificante que sería fácilmente aplastado por la gigantesca maquinaria de guerra aqueménida. En los años previos a la invasión, Jerjes se dedicó a una preparación meticulosa y de proporciones épicas. No escatimó esfuerzos ni recursos. Ingenieros persas construyeron puentes flotantes colosales sobre el Helesponto, el estrecho de los Dardanelos, permitiendo que su vasto ejército cruzara de Asia a Europa. Un canal fue excavado a través de la península de Athos para evitar el desastre naval que había afectado a la flota persa anteriormente. Almacenes fueron establecidos a lo largo de la ruta de marcha y una flota naval sin precedentes, compuesta por cientos de barcos de diversas naciones subyugadas, fue reunida para apoyar el avance terrestre y garantizar la supremacía en los mares. La escala de la movilización persa era aterradora. Historiadores antiguos, como Heródoto, hablan de millones de hombres, cifras que hoy se consideran exageraciones retóricas, pero que, incluso reducidas a estimaciones más realistas, cientos de miles de soldados y decenas de miles de marineros representan el mayor ejército reunido hasta ese momento. Era una fuerza multinacional, compuesta por soldados de todas las partes del imperio, medos, escitas, egipcios, indios, tracios y, por supuesto, los temidos inmortales, la guardia de élite del rey persa. El imperio se movía y su destino era consumir la libertad de las ciudades-estado griegas, borrando para siempre la afrenta de Maratón. La dimensión del ejército de Jerjes I, aunque exagerada en las crónicas antiguas, era de hecho impresionante y aterradora. Heródoto, el padre de la historia, estimó la fuerza terrestre en más de 1 millón de hombres, con la flota contando con más de 1000 barcos de guerra. Aunque los historiadores modernos ajustan estas cifras a algo entre 150.000 y 300.000 combatientes terrestres y cientos de barcos, seguía siendo una fuerza militar sin precedentes en el mundo antiguo. Era un verdadero coloso en marcha, una manifestación viva del poder imperial persa. Este ejército no era homogéneo, era un tapiz de pueblos y culturas, una síntesis de las diversas naciones que componían el vasto imperio aqueménida. Había soldados de todas las satrapías, provincias, persas, arqueros y jinetes medos, mercenarios egipcios con sus lanzas, arqueros y lanceros lidios, jinetes escitas y tropas de la India con sus atuendos exóticos. Cada contingente traía sus propias armas, tácticas y vestimentas, creando una cacofonía de lenguas y un espectáculo visual de armaduras y estandartes coloridos, un testimonio de la extensión del dominio persa. En el corazón de esta fuerza multinacional estaba la élite del ejército persa, los inmortales, nombrados así porque su número de 10.000 nunca disminuía. Si uno caía, otro tomaba su lugar de inmediato. Eran la guardia personal del gran rey y la infantería pesada más temida de Persia. Armados con arcos, lanzas cortas y escudos ligeros de mimbre, protegidos por cotas de malla y escamas, estaban entrenados en tácticas de choque y eran conocidos por su disciplina y lealtad inquebrantable a Jerjes. Detrás de ellos, cientos de miles de otras tropas, armadas más ligeramente, formaban el volumen principal del ejército, una masa humana que parecía interminable. El soporte logístico para esta vasta fuerza era una hazaña en sí misma. Jerjes había ordenado la construcción de enormes almacenes a lo largo de su ruta de marcha, acumulando suministros para sostener a sus hombres y animales. La ingeniería persa también se demostró en la construcción de los puentes flotantes sobre el Helesponto. Hechos de barcos unidos por cuerdas de lino y papiro,
Cubiertos con tierra y madera, estos puentes permitieron que el ejército y el ganado cruzaran de Asia a Europa, un espectáculo de ingeniería que demostraba la determinación de Jerjes de no ser detenido por barreras naturales. El avance de este gigantesco ejército era tanto una demostración de poder militar como un espectáculo de terror psicológico. A medida que el ejército de Jerjes progresaba, exigía tierra y agua de las ciudades-estado griegas, un símbolo de sumisión total. Muchas de las ciudades menores, temiendo la aniquilación, cedieron sin luchar. La simple visión de tal fuerza marchando hacia Grecia era suficiente para sembrar el pánico y la desunión entre los helenos. Jerjes estaba confiado en que su superioridad numérica abrumadora y su poder aplastante garantizarían una victoria rápida y completa, borrando cualquier vestigio de resistencia griega y consolidando el dominio persa sobre toda la región del Egeo. Sin embargo, no podía prever que un pequeño grupo de espartanos se interpondría en su camino, dispuestos a pagar el precio final por la libertad. La noticia de la movilización persa, con la construcción de los puentes sobre el Helesponto y el canal de Athos, resonó como un trueno por toda Grecia. La escala de la invasión de Jerjes I era algo que el mundo griego jamás había presenciado. No se trataba de una mera incursión punitiva, sino de una campaña de subyugación total, una amenaza a la propia existencia de las ciudades-estado griegas. Sin embargo, la reacción inicial no fue de unión inmediata, sino de una compleja mezcla de miedo, vacilación y antiguas rivalidades. Las ciudades-estado griegas eran conocidas por sus divisiones. Atenas y Esparta, las dos mayores potencias, eran a menudo rivales acérrimas, compitiendo por influencia y poder. Otras polis, como Corinto, Argos y Tebas, tenían sus propias ambiciones y resentimientos. La idea de unirse contra un enemigo externo parecía, a primera vista, casi imposible. Muchas ciudades, temiendo la vasta fuerza persa, prefirieron el camino de la sumisión. Otras, como Argos, mantuvieron una neutralidad ambigua, mientras que algunas incluso colaboraron con los persas. No obstante, la magnitud de la amenaza persa era tan abrumadora que forzó un cambio de paradigma. En 481 a.C., representantes de varias ciudades-estado griegas se reunieron en el Istmo de Corinto para discutir una defensa común. Esta asamblea resultó en la formación de la Liga Helénica, una alianza militar sin precedentes en la historia griega. Esparta, con su formidable reputación militar, fue naturalmente reconocida como líder de las fuerzas terrestres, mientras que Atenas, con su creciente flota naval, asumió el liderazgo de la defensa marítima. La Liga tenía un objetivo claro: resistir a la invasión persa, pero los desafíos eran inmensos. La cohesión era frágil, las estrategias se debatían acaloradamente y el tiempo era escaso. Además, había factores culturales y religiosos que complicaban aún más la situación. El verano de 480 a.C. se acercaba y con él dos eventos sagrados que limitaban severamente la capacidad de las ciudades-estado para enviar sus ejércitos completos: los Juegos Olímpicos y el Festival Espartano de Carnea. Los Juegos Olímpicos, un período de tregua sagrada, y el Carnea, dedicado al dios Apolo, eran ritos inaplazables para los espartanos, que creían firmemente que violar estos juramentos traería la ira de los dioses y la derrota. Esta restricción religiosa, vista por muchos como una limitación imprudente, obligó a los griegos a adoptar una estrategia que requeriría un sacrificio extraordinario. Con la amenaza persa inminente, las ciudades-estado de la Liga Helénica se enfrentaron a una decisión estratégica crucial. La inmensidad del ejército de Jerjes hacía inviable un enfrentamiento en campo abierto. Sería un suicidio. La solución encontrada por los comandantes griegos, tras deliberaciones y reconocimiento del terreno,
fue utilizar la geografía de Grecia a su favor. El plan era defender dos puntos clave simultáneamente, creando cuellos de botella donde la superioridad numérica persa sería anulada, uno en el mar y otro en tierra. El punto de defensa terrestre elegido fue el paso de las Termópilas. Este desfiladero, cuyo nombre significa puertas calientes debido a las fuentes termales cercanas, era una angosta garganta entre las montañas de Calidromo y el Golfo Maliaco. En esa época, el paso era tan estrecho que en algunos puntos apenas permitía el paso de un solo carro. Para las fuerzas griegas, las Termópilas ofrecían la ventaja de canalizar al gigantesco ejército persa hacia un embudo, donde la superioridad táctica y la armadura pesada de los hoplitas serían más efectivas que en una batalla en campo abierto. El objetivo no era necesariamente destruir al ejército persa, sino retrasarlo, causando el mayor número de bajas posible y ganando tiempo para que las demás ciudades-estado se organizaran. Paralelamente a la defensa terrestre, la estrategia requería una defensa naval que impidiera a la flota persa flanquear a las fuerzas terrestres o desembarcar tropas en la retaguarda. El punto elegido para la batalla naval fue el estrecho de Artemisio, ubicado al norte de la isla de Eubea. Artemisio era un punto estratégico crucial, pues controlaba el acceso a Grecia central por mar y estaba en comunicación visual con el paso de las Termópilas. La flota griega, compuesta principalmente por barcos de Atenas, la principal potencia naval de la Liga, junto con contingentes de Corinto y otras ciudades, era significativamente menor que la flota persa. Sin embargo, los trirremes atenienses, barcos de guerra ágiles y eficientes, estaban tripulados por marineros experimentados y comandados por estrategas hábiles. La idea era que la flota griega en Artemisio pudiera retrasar, dañar o incluso derrotar a la flota persa, negándoles el control del mar y protegiendo el flanco de las fuerzas en las Termópilas. Si la flota persa lograba avanzar libremente, podría desembarcar tropas y rodear el desfiladero, haciendo inútil la defensa terrestre. La coordinación entre las fuerzas terrestres y navales era vital. El éxito de una dependía del éxito de la otra. La estrategia era arriesgada, pues dependía de la capacidad de las fuerzas griegas para mantener posiciones defensivas contra un enemigo abrumador en ambos frentes. La primavera de 480 a.C. vio a los griegos preparándose para la confrontación. A los ojos de los persas, la resistencia griega parecía inútil. Pero los griegos, conscientes del peligro inminente, estaban determinados a luchar por su libertad, incluso si el costo era su propia vida. El escenario estaba listo para uno de los enfrentamientos más famosos de la historia antigua, donde la audacia de la estrategia griega sería puesta a prueba contra la abrumadora fuerza del imperio persa. Con la decisión de defender el angosto paso de las Termópilas, la atención se centró en quién lideraría esta misión casi suicida. La elección recayó sobre Leónidas I, uno de los dos reyes de Esparta. Leónidas no era el primogénito de su padre, el rey Anaxándridas II, y había ascendido al trono solo tras la muerte de sus dos hermanos mayores. Esto significaba que había pasado por la agogé completa, como cualquier otro ciudadano espartano, forjando su cuerpo y mente en las mismas pruebas que sus compatriotas. Su experiencia no provenía solo de la realeza, sino de la dureza del entrenamiento que lo había convertido en un verdadero hoplita. Era un veterano en todos los sentidos, un líder que comprendía el sacrificio y la disciplina que serían necesarios. La tradición espartana impedía que el ejército principal marchara a la guerra durante el sagrado festival de Carnea. Sin embargo, la amenaza persa era existencial. Para sortear esta restricción religiosa y aún honrar el compromiso de la Liga Helénica, se decidió que Leónidas lideraría una fuerza simbólica, pero poderosa.
No llevaría al ejército completo de Esparta, sino a un grupo selecto de 300 hoplitas espartanos. Esta elección no fue aleatoria. Los 300 eran hombres que ya tenían hijos, asegurando que sus linajes no se extinguirían en el sacrificio inminente. Eran la élite del ejército espartano, veteranos curtidos en batalla, cuya lealtad a la polis y entrenamiento eran incuestionables. Cada uno de ellos sabía lo que la misión implicaba, una defensa heroica que probablemente terminaría en la muerte. Sus despedidas de sus familias y de la polis estuvieron marcadas por la comprensión solemne del destino que les aguardaba. No había expectativas de regreso, solo la esperanza de que su muerte sirviera a un propósito mayor. Con estos 300, Leónidas marchó hacia las Termópilas. No estaba solo, sin embargo. La fuerza espartana era la vanguardia y el corazón de la defensa. Pero varias otras ciudades-estado griegas, en un acto de solidaridad y valentía, enviaron sus propios contingentes. Había cerca de 7.000 a 8.000 hombres en total, incluyendo a los valientes tesalios, focidios, tebanos, algunos obligados, y notablemente los 700 tespios, que se probarían tan leales y dedicados como los espartanos. Esta fuerza combinada representaba la última esperanza para el corazón de Grecia. Al llegar al desfiladero de las Termópilas, Leónidas y sus aliados comenzaron de inmediato a fortificar la posición. Restauraron un antiguo muro focidio que había sido derribado, creando una barrera defensiva crucial en el punto más estrecho del paso. Las falanges fueron posicionadas estratégicamente, con los espartanos al frente, listos para absorber el impacto inicial del ataque persa. La espera por el gigantesco ejército de Jerjes comenzó, un silencio tenso que precedía a la tormenta. Los persas se acercaban y el destino de Grecia descansaba sobre los hombros de estos pocos, pero valientes, defensores. La noticia del avance del ejército persa finalmente llegó al campamento griego en las Termópilas. El sonido de trompetas y tambores, el clamor de cientos de miles de hombres y el trote incesante de la caballería persa resonaban por el desfiladero. Jerjes, en su magnificencia y confianza, montó su trono dorado para observar la llegada de sus vastas fuerzas, esperando que la mera visión de su superioridad numérica aplastante llevara a los griegos a la sumisión. Estaba seguro de que la resistencia sería inútil y de que el miedo prevalecería. Al posicionarse frente al angosto embudo, los persas avistaron a la pequeña pero disciplinada fuerza griega. Para Jerjes, la presencia de tan pocos hombres era una afrenta, un desafío directo a su autoridad y al poder de su imperio. Creía que los griegos, al ver la inmensa masa de su ejército, huirían en pánico. Para darles una última oportunidad de retroceder sin derramamiento de sangre innecesario, Jerjes envió un emisario. El mensaje era claro y arrogantemente directo. Los griegos debían de poner sus armas y rendirse de inmediato, o serían aniquilados. La respuesta que Leónidas, el rey espartano, dio al emisario persa pasó a la historia como una de las demostraciones más icónicas de desafío y desprecio. Molon labe, que significa ven a tomarlas. Esta réplica lacónica y cortante no era solo una negativa, era un insulto, una invitación directa a la batalla, pronunciada con la confianza de quien estaba listo para morir. Leónidas y sus hombres no tenían intención de retroceder. Estaban allí para luchar hasta el último aliento, no para negociar. Jerjes, furioso con la insolencia espartana, esperó 4 días, esperando que los griegos, ante la magnitud de su ejército, reconsideraran o simplemente se dispersaran. No podía concebir que un grupo tan pequeño se atreviera a desafiar al gran rey. Sin embargo, esta espera dio a los griegos un tiempo precioso para fortalecer sus posiciones y para que los nervios de los soldados se asentaran en la expectativa del combate inminente. El 5.º día, la paciencia de Jerjes se agotó.
dio la orden de ataque. La primera oleada de tropas persas, compuesta principalmente por medos y escitas, fue lanzada contra las posiciones griegas. La escena era un contraste sorprendente. De un lado, la inmensa y colorida horda persa, avanzando en gran número. Del otro, la compacta y disciplinada falange griega, un muro de bronce y madera, con escudos impenetrables y lanzas mortíferas. Los espartanos y sus aliados, posicionados en el punto más estrecho del desfiladero, transformaron el paso en un matadero. La estrategia griega era simple y brutal: usar la formación de la falange para anular la superioridad numérica persa. Las largas lanzas de los hoplitas, dori, eran efectivas para mantener al enemigo a distancia, y sus escudos, redondos, aspis, formaban una barrera casi inexpugnable. La batalla por la libertad de Grecia había comenzado, y el sonido de los escudos chocando y el grito de guerra de los espartanos anunciaban que la resistencia sería feroz y sangrienta. La mañana del quinto día desde la llegada persa, la orden de Jerjes resonó por el desfiladero. El ataque comenzaría. La primera oleada de tropas, compuesta por medos y escitas, fue lanzada contra el muro improvisado y la línea griega. Para ellos, parecía una tarea sencilla aplastar a un puñado de rebeldes. Sin embargo, la realidad del combate en las Termópilas sería un choque brutal. El estrecho paso, con solo unos pocos metros de ancho en su punto más restrictivo, anulaba completamente la abrumadora superioridad numérica persa. Era un embudo donde solo unos pocos hombres podían luchar a la vez. Y en ese espacio limitado, la falange hoplita griega era invencible. Los espartanos y sus aliados, con sus armaduras pesadas, escudos sólidos de bronce y largas lanzas, el dori, formaban un muro impenetrable. Luchaban como una unidad cohesiva, hombro con hombro, escudo contra escudo. Cuando una lanza se rompía, sacaban sus espadas cortas, shifos, y continuaban luchando cuerpo a cuerpo. La disciplina férrea, forjada en años de agogé, les permitía mantener la formación bajo una presión intensa. Los persas, armados más ligeramente con arcos y lanzas cortas y acostumbrados a batallas en campo abierto, donde la movilidad y el número eran decisivos, estaban en una desventaja abrumadora en este terreno. Sus ataques eran repelidos uno tras otro, con oleadas de hombres lanzadas contra el muro de bronce griego, solo para ser aplastadas. Jerjes, desde su trono, observaba con creciente frustración y furia. Vio a sus primeras y más confiables tropas ser masacradas, incapaces de romper la línea griega. El combate cuerpo a cuerpo era brutal y desorganizado para los persas, mientras que para los griegos era una danza mortal de escudos y lanzas. Los historiadores relatan que Leónidas y sus hombres fingían retroceder en varias ocasiones para atraer a los persas a una persecución en terreno más abierto, solo para girarse abruptamente y aplastar la formación persa desordenada. Esta táctica de retirada falsa demostraba la astucia y la disciplina espartana. El primer día de batalla fue un desastre para los persas. Sus muertos se acumulaban en montones, formando barreras de cuerpos que dificultaban aún más el avance. Erguís, incrédulo ante la resistencia de una fuerza tan pequeña, se desesperaba. Había subestimado no solo el valor de los griegos, sino también la eficacia de su táctica y la brutalidad de su falange en el terreno elegido. La esperanza de una victoria fácil se desvanecía rápidamente, reemplazada por la dura realidad de un enemigo que se negaba a ceder. El desfiladero se había convertido, de hecho, en el desfiladero de la muerte para las fuerzas de Jerjes. El segundo día en las Termópilas no trajo alivio para los persas. Jerjes, furioso por las pérdidas y la insolencia griega, lanzó a sus tropas de élite a la batalla, los legendarios inmortales.
Esta guardia personal del gran rey, conocida por su disciplina impecable y su reputación de invencibilidad, era la apuesta de Jerjes para romper la falange griega. Sin embargo, el resultado fue el mismo espectáculo sangriento del día anterior. En el estrecho desfiladero, la superioridad numérica de los inmortales era inútil. Enfrentaron el mismo muro de escudos y lanzas, una defensa que se movía como un solo bloque. Los espartanos, junto con sus aliados tespios y otros griegos, mantenían la línea con una disciplina inquebrantable. Rotaban sus unidades, asegurando que hombres frescos estuvieran siempre al frente, manteniendo una presión constante sobre los persas. El sudor, la sangre y el polvo cubrían el campo de batalla, mientras los gritos de guerra y de agonía llenaban el aire. Los inmortales, acostumbrados a victorias fáciles e intimidar a sus enemigos, fueron sorprendidos por la resistencia inquebrantable. Sus ataques chocaban contra la falange como olas contra un acantilado, rompiéndose y retrocediendo con graves pérdidas. El impacto psicológico para los persas debió ser inmenso, al ver a sus tropas de élite humilladas por una fuerza tan diminuta. Con cada oleada de ataque, el montón de cuerpos persas crecía, formando una barrera macabra en el desfiladero. Jerjes, observando desde su trono, reaccionaba con accesos de furia. Se dice que saltaba de su asiento al ver a sus guerreros más valientes ser rechazados o asesinados. La frustración del gran rey era palpable. Sus generales no podían concebir cómo una fuerza tan pequeña podía resistir a un ejército que parecía infinito. La promesa de una victoria fácil se había transformado en una pesadilla de bajas y estancamiento. El tercer día amaneció con la misma atmósfera de combate desesperado. Las tentativas persas de romper la línea griega continuaron, pero la falange, aunque exhausta, mantenía su integridad. La esperanza persa estaba disminuyendo, y la moral de sus tropas comenzaba a ser afectada por la persistencia de la resistencia griega. Los griegos, por su parte, estaban agotados, pero con cada ataque repelido, su determinación se solidificaba. Habían demostrado a sí mismos y al mundo que el imperio persa no era invencible. Sin embargo, la persistencia persa, aunque costosa, no era el único peligro. La inmensidad del ejército de Jerjes significaba que tenían tiempo y recursos para explorar todas las opciones, y una de ellas, un secreto oscuro y peligroso, estaba a punto de ser revelado. La valentía y la gloria de los primeros días en las Termópilas estaban a punto de ser puestas a prueba por una traición que cambiaría el curso de la batalla y sellaría el destino de los 300 y sus aliados. La determinación griega era inquebrantable, pero la traición humana muchas veces es más letal que la más poderosa de las fuerzas. A pesar de la resistencia heroica de los griegos, la frustración de Jerjes en las Termópilas era palpable. Sus mejores hombres habían sido lanzados contra la falange espartana durante 2 días, y el desfiladero seguía siendo inexpugnable, un matadero para sus tropas. El gran rey estaba en un punto muerto, con su prestigio y el avance de su vasto ejército amenazados por una fuerza minúscula. En ese momento, la moral persa estaba debilitada y el costo humano de aquella resistencia era insostenible. Fue en este momento de desesperación persa que el destino de la batalla cambió irrevocablemente. Un hombre local, un maliano llamado Efialtes, se acercó a Jerjes con una oferta que sellaría la condena de los defensores griegos. Efialtes, movido por una mezcla de codicia personal y tal vez resentimiento contra sus propios compatriotas griegos, reveló la existencia de un sendero montañoso secreto y poco conocido. Este camino, llamado Anopaya o Camino de la Cabra, permitía rodear el desfiladero de las Termópilas, llegando a la retaguardia de la posición griega. El Camino de la Cabra era una ruta difícil, empinada y angosta, generalmente utilizada por pastores de cabras.
comenzaba cerca del campamento persa, serpenteaba por las laderas empinadas del monte Callidromo y emergía a pocos kilómetros al este de las defensas griegas, cerca de la ciudad de Alpenos. La importancia de este camino no pasó desapercibida para Jerjes. Era la clave para romper la defensa aparentemente inexpugnable de las Termópilas y rodear completamente a las fuerzas de Leónidas. Sin dudarlo, Jerjes actuó. Aquella misma noche ordenó que un destacamento de sus mejores hombres, incluyendo parte de los inmortales, bajo el mando del general Hidarnes, iniciara la marcha nocturna por el sendero. El plan era simple y brutal. Los inmortales atacarían a los griegos por la retaguarda, mientras el grueso del ejército persa continuaba presionando por el frente, aplastando a los defensores entre dos fuerzas. La oscuridad de la noche y el terreno traicionero hacían la travesía difícil, pero la promesa de victoria motivaba a los persas. A medida que el destacamento avanzaba, se encontraron con un pequeño grupo de guerreros focidios que habían sido encargados de vigilar el sendero. Aunque los focidios, tomados por sorpresa, intentaron resistir valientemente, fueron rápidamente superados por los inmortales. Los sonidos del breve combate, los choques de armas y los gritos de alarma resonaron en la noche. Ese ruido, a su vez, fue crucial. Alertó a los griegos en el desfiladero principal de que algo estaba terriblemente mal y que el destino de su defensa estaba a punto de ser sellado por una traición innombrable. El alboroto proveniente de la montaña, con los sonidos amortiguados de combate y el clamor de los guardias focidios, no pasó desapercibido para los centinelas griegos en las Termópilas. Rápidamente, la noticia de que el camino secreto había sido revelado y que los persas estaban flanqueando sus posiciones llegó a los oídos de Leónidas. La verdad era innegable. La defensa en el desfiladero, por más heroica que hubiera sido, estaba comprometida. La estrategia de usar la geografía para anular la superioridad persa había fallado debido a la traición. Ante esta revelación, Leónidas convocó a los comandantes de las diversas fuerzas griegas presentes para un consejo de guerra. La situación era terrible. Los persas atacaban por el frente con números abrumadores y ahora una fuerza de élite estaba en la retaguarda, cortando cualquier ruta de escape. La aniquilación total parecía inevitable. En un momento de claridad y con la resignación de un hombre que comprendía la gravedad del destino, Leónidas tomó una decisión monumental. Ordenó que la gran mayoría de las tropas aliadas, los miles de soldados de otras ciudades, estado griegas, que habían luchado valientemente junto a los espartanos durante los últimos 2 días, se retiraran. La intención era clara: salvar el mayor número de vidas griegas posible, para que pudieran luchar en otras batallas. Leónidas sabía que la resistencia en las Termópilas ya había cumplido su propósito principal de retrasar el avance persa y mostrar que los griegos no se someterían sin luchar. Continuar luchando con toda la fuerza sería solo una masacre masiva. Sin embargo, él no huiría. Su honor como rey espartano y la ley de Esparta, que prohibía la retirada en batalla, exigían que él y sus hombres permanecieran. Leónidas mantuvo consigo a los 300 hoplitas espartanos, los hombres que habían sido seleccionados para ese propósito desde el principio, y también a los valientes 700 tespios, que por un acto de lealtad y valentía extraordinaria se negaron a abandonar a sus aliados. Además de ellos, cerca de 400 tebanos permanecieron, aunque algunos relatos sugieren que fueron retenidos a la fuerza como rehenes para garantizar que Tebas no se pasara al lado persa. El sol amaneció en el tercer día de batalla, y los persas, liderados por los inmortales de Hidarnes, comenzaron a descender la montaña en la retaguarda de los griegos. Leónidas y sus hombres estaban ahora acorralados, luchando en 2 frentes, no tenían ilusiones.
Sabían que marchaban hacia una muerte segura. Este no era un combate por la victoria, sino un sacrificio deliberado, un acto final de desafío que buscaba inspirar a toda Grecia y dejar una marca indeleble en la mente de sus enemigos. Era una demostración brutal de lo que significaba ser espartano, la lealtad inquebrantable a su polis y a un ideal de libertad, incluso si el costo era la propia vida. La aurora del tercer día en las Termópilas trajo consigo no la esperanza, sino la certeza de un destino brutal. Los persas, liderados por el destacamento de inmortales que había rodeado la montaña bajo la guía de Efialtes, comenzaron a descender por la retaguarda del paso. Al mismo tiempo, el gigantesco ejército de Jerjes presionaba con renovada ferocidad por el frente, consciente de que la trampa se había cerrado. Los 300 espartanos, junto con los valientes 700 tespios y los pocos tebanos restantes, estaban ahora acorralados, luchando en dos frentes. No había a dónde huir. Leónidas, el rey espartano, comprendía que la batalla por la victoria estaba perdida. Ahora la lucha era por el honor, la memoria y el tiempo. El objetivo era causar el mayor daño posible al enemigo e inspirar al resto de Grecia con un acto de valentía sin igual. Él y sus hombres se movieron hacia la parte más ancha del desfiladero, cerca del pequeño monte donde hoy se encuentra un memorial. Esta maniobra les permitió intentar maximizar el número de persas que podrían enfrentar de una sola vez, aunque también los expuso más. El combate se convirtió en un infierno de acero y carne. Las lanzas griegas se rompían, los escudos eran destrozados, pero la línea se mantenía. Los espartanos, famosos por su destreza con la espada corta, Xifos, cuando la lanza fallaba, luchaban con una furia desesperada. Atacaban a los persas en oleadas frenéticas, avanzando, retrocediendo y luego avanzando nuevamente, confundiendo y masacrando al enemigo en una demostración final de su disciplina y brutalidad. Los persas, por su parte, respondían con una lluvia de flechas, dardos y lanzas, disparando sobre la formación griega, que sin embargo parecía inquebrantable. En el calor de la batalla, en el apogeo del combate, el propio rey Leónidas cayó. Fue abatido por una lluvia de flechas y dardos, desplomándose en el suelo sagrado del desfiladero. La noticia de su muerte encendió una furia aún mayor en los espartanos. Siguió una de las luchas más feroces de la batalla, mientras los griegos intentaban desesperadamente recuperar el cuerpo de su rey, y los persas, igualmente determinados, luchaban por capturarlo como un trofeo. 4 veces los persas fueron repelidos por los espartanos, que con la ayuda de los tespios lograron rescatar el cuerpo de Leónidas de la carnicería. La lucha por el cuerpo del rey espartano fue el clímax simbólico de aquel día. Demostró la lealtad inquebrantable de los espartanos a su líder y a un ideal que trascendía la vida. Con cada persa muerto, el precio de aquel sacrificio se volvía más costoso para Jerjes, incluso si la victoria era inminente. El sol ardiente, el polvo y la sangre cubrían el campo de batalla, y con cada minuto que pasaba, la defensa griega disminuía en número, pero no en ferocidad. Estaban cumpliendo su juramento, pagando el precio final por la libertad de una manera que resonaría a través de los siglos. Con la caída de Leónidas y el cuerpo de su rey recuperado en medio de una feroz disputa, los espartanos, tespios y tebanos restantes se retiraron a una pequeña colina dentro del propio desfiladero, el lugar donde hoy se encuentra el memorial de los 300. Estaban agotados, heridos y en una desventaja numérica absurda, pero la idea de retroceder no les pasaba por la mente. Allí, en su último reducto, se prepararon para el final inevitable. Los persas, ahora atacando por todos los lados, por el frente y por la retaguarda, gracias a la traición de Efialtes, ya no tenían la restricción del terreno angosto. Podían usar su vasta superioridad numérica
para rodear completamente a los defensores griegos. La lluvia de flechas persas era incesante, tan densa que, según la leyenda, oscurecería el sol. Aunque esta afirmación pueda ser una exageración poética, la intensidad del ataque de proyectiles debió ser abrumadora para los pocos griegos expuestos. Los hoplitas espartanos y tespios lucharon hasta el último hombre, cada uno cayendo donde estaba. No hubo rendición, no hubo huida. La batalla se transformó en una masacre, una demostración final de la brutalidad de la guerra y de la inquebrantable determinación espartana. Lucharon con espadas rotas, con las manos, con los dientes, hasta que no pudieron mantenerse en pie. La colina donde hicieron su última resistencia se convirtió en una montaña de cuerpos, un testigo silencioso de su juramento final. Cuando el último guerrero cayó, un silencio pesado descendió sobre el desfiladero que antes resonaba con el clamor de la batalla. El ejército persa de Jerjes había finalmente roto la defensa, pero a un costo terrible. Las pérdidas persas en las Termópilas fueron inmensas. Aunque Heródoto habla de 20.000 muertos persas, los números exactos son debatidos. Lo que es innegable es que el costo de aquel pequeño grupo de griegos fue desproporcionadamente alto para el gran rey, tanto en vidas como en moral y tiempo. La victoria persa en las Termópilas fue una victoria pírrica. Conquistaron el paso, pero pagaron un precio que sacudió la confianza de Jerjes en su propio poder. El sacrificio de los 300 y sus aliados, en particular los tespios que se quedaron voluntariamente hasta el final, no fue en vano. Aunque el camino hacia Grecia Central estaba ahora abierto, el tiempo que ganaron fue crucial para que Atenas evacuara a su población y se preparara para la batalla naval inminente en Salamina. Más importante aún, el acto de valentía y autoinmolación de los espartanos y sus aliados se convirtió en un grito de guerra, un símbolo de resistencia que galvanizó a las demás ciudades-estado griegas a luchar con aún más ferocidad. El campo de batalla, ahora cubierto de cuerpos, sería recordado no como un lugar de derrota, sino como el altar donde la libertad griega fue forjada con sangre. La caída de los héroes de las Termópilas no marcó el fin de la resistencia griega, sino el encendido de una llama que, en breve, incendiaría al imperio persa. El polvo se asentó sobre el desfiladero de las Termópilas, y el silencio que siguió a la carnicería era tan pesado como la derrota táctica sufrida por los griegos. Jerjes había vencido, pero a un costo altísimo. Los pocos días de resistencia de Leónidas y sus 300 espartanos, junto con los valientes tespios y otros aliados, habían costado decenas de miles de vidas persas y, crucialmente, un tiempo precioso. Esta pausa estratégica fue fundamental para el resto de Grecia. Atenas pudo completar la evacuación de su población y, más importante, posicionar su formidable flota de trirremes para el próximo enfrentamiento naval. El sacrificio de las Termópilas, aunque una derrota en el campo, no fue una capitulación. Lejos de eso. La noticia de la valentía inigualable y la determinación inquebrantable de los defensores de Leónidas se extendió como un incendio por toda la Hélade. No había más espacio para la indecisión o la rivalidad entre las ciudades-estado. Ese acto de autoinmolación, donde los hombres eligieron la muerte honorable en lugar de la sumisión, sirvió como un catalizador para la unidad griega. Inculcó un espíritu de desafío y una ferocidad de propósito que ningún ejército persa podría aplastar. Ese era un ejemplo tangible de lo que la libertad significaba para los griegos. El mensaje era claro: Grecia no sería esclavizada sin una lucha que exigiría el precio más alto del enemigo. La valentía de aquellos que murieron en las Termópilas se convirtió en un grito de guerra, una semilla de victoria plantada en el corazón de cada griego.
Habían demostrado que el coloso persa no era invencible y que la determinación y la táctica podían causar un daño terrible, incluso contra las mayores adversidades. Pocos meses después de las Termópilas, esa semilla florecería. La flota griega, bajo el liderazgo de Temístocles de Atenas, enfrentaría a la vasta flota persa en la batalla de Salamina. Inspirados por el sacrificio de sus hermanos en tierra, los marineros griegos, aunque en menor número, lucharían con una ferocidad y una astucia que resultarían en una victoria naval aplastante, destruyendo gran parte del poder naval persa. Y al año siguiente, en 479 a.C., del ejército griego unificado, liderado por los espartanos, confrontaría y aplastaría al resto de las fuerzas persas terrestres en la batalla de Platea, sellando definitivamente la derrota de Jerjes y la preservación de la libertad griega. La sangre derramada en las Termópilas no fue en vano. Allanó el camino para la salvación de la Hélade. El sacrificio en las Termópilas no solo impactó el curso inmediato de las guerras médicas, cementó un legado inmortal que trascendería siglos y continentes. Los 300 espartanos y sus valientes aliados tespios no fueron solo guerreros que murieron en batalla, se convirtieron en un símbolo universal de valentía, sacrificio supremo y resistencia indomable contra la tiranía. Sus nombres, o al menos su historia, fueron grabados en la piedra y en la memoria colectiva de la humanidad. La inscripción en su memorial en las Termópilas, atribuida al poeta Simónides de Ceos, se volvió icónica. Oh extranjero, dile a los lacedemonios que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes. Esta inscripción encapsula la esencia del sacrificio espartano. La obediencia inquebrantable al deber, a la polis y al ideal, incluso frente a la muerte segura. Era una afirmación de la identidad espartana, de su brutal y efectiva forma de vida que los preparaba para tal momento. A lo largo de la historia, la leyenda de los 300 de Esparta ha sido reinterpretada y celebrada en innumerables culturas. Inspiraron a ejércitos, revolucionarios y artistas. Desde la antigua Roma hasta Napoleón, desde discursos políticos hasta películas modernas, la narrativa del pequeño grupo que se opuso al gigante por la libertad continúa resonando. El ideal de resistir contra todas las probabilidades, de luchar por algo más grande que la propia vida, encuentra su expresión más pura y visceral en las Termópilas. Es importante señalar que, aunque gloriosa, la historia también sirve como un recordatorio de la brutalidad de la guerra y de la naturaleza implacable de la sociedad espartana. Eran, sí, héroes, pero eran héroes de una cultura forjada en el sacrificio y la selección despiadada. Su valentía no surgió de la nada, sino de un sistema que los preparaba para tal final. Así, los 300 de Esparta permanecen no solo como una fascinante nota al pie en la historia militar, sino como un relato atemporal de heroísmo. Su sacrificio en el desfiladero de las Termópilas no fue el fin, sino el comienzo de una leyenda. Una leyenda que continúa enseñándonos sobre el valor de la libertad, el poder de la disciplina y el impacto duradero de una valentía que desafía a la propia muerte, haciéndolos inmortales en el panteón de los mayores guerreros de la historia. La historia de los 300 de Esparta nos muestra el poder inquebrantable de la valentía, el sacrificio y una mente forjada para la guerra. Pero ellos no fueron los únicos en dominar el arte de la fortaleza mental en momentos de desesperación. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y compártela con alguien que aún no conoce nuestro canal. Este es el canal Emperadores. Hasta la próxima.